Vamos a hablar un poquito acerca del Evangelio. Primeramente, ¿qué es Evangelio? La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Ahora, esto casi todo el mundo lo sabe, pero a profundidad, ¿qué es Evangelio? Porque escuchamos muchos líderes religiosos, pastores, personas de congregación que hablan de muchos tipos de Evangelio. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de Evangelio. La verdad, no los hay, solo hay un Evangelio, pero se predica muchos tipos de Evangelio y esto crea gran confusión. Vuelvo a repetir, Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, noticias nuevas que son buenas. Ahora, el Evangelio de la salvación, las buenas noticias de salvación son buenas. Claro que sí, que Cristo derramó su gracia sobre nosotros, son buenas noticias, claro que sí, todo esto son buenas noticias, pero el Evangelio que Cristo nos envió a predicar no es nada de esto. No hay Evangelio de sanidad, no hay Evangelio de liberación, no es nada de esto, porque Cristo sanó, pero nunca predicó acerca de la sanación. Cristo liberó, pero no predicó acerca de liberación. Él predicó de una sola cosa. Y esa cosa es el punto focal en la Biblia y es lo que usted y yo somos enviados a predicar. Y para entender esto, para recibir esto, tenemos que tener un cambio de mente radical para poder entender cómo esto trabaja. Porque si nosotros no entendemos el principio, que es el Evangelio, el verdadero Evangelio, no todos los que se inventan, si no entendemos esto, entonces las iglesias van a seguir en contienda, van a seguir en pleito, va a tratarse esto de un asunto de a ver quién tiene más miembros en la iglesia, qué iglesia crece más, y nunca va a tratar acerca de una hermandad. Cuando hablamos de evangelio, el verdadero evangelio no separa, sino une. Y ahora hay una situación muy tremenda en cuanto a esto, porque la Biblia es específica acerca de cuándo vendría el fin. El fin vendrá, dice la palabra, cuando se predique este evangelio. La pregunta es, ¿cuál evangelio o cuáles buenas noticias? Bueno, quiero leerte para eso. Solo vamos a tomar 2 versículos, son cientos de versículos, pero solo vamos a tomar 2. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice así: y será predicado este evangelio, oído acá, del reino. ¿El evangelio de qué? Del reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál evangelio se va a predicar? El evangelio del reino. Sin embargo, están hablando de un montón de evangelios. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que vino a predicar Cristo? Vamos acá, Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En otro versículo decía que él venía predicando: arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Entonces, ¿cuál es el verdadero y único evangelio? O la única buena noticia, la verdadera buena noticia: el reino de Dios se ha acercado y el reino de los cielos está acá. Y para eso tenemos que comprender lo que es el reino. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que cuando te pregunten cuál es el evangelio que vino a predicar Cristo, él vino a predicar acerca del evangelio del reino. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento habla acerca del evangelio del reino. Todas las parábolas de Cristo hablan sobre el reino. Los discípulos, los apóstoles, predicaron sobre el reino. Incluso en una de las últimas citas del apóstol Pablo, él decía que él se había quedado en una casa predicando el evangelio del reino. Por eso, vamos a enfocarnos cómo son las cosas y vamos a entender bien de qué trata esto. Esto trata de un reino. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de reinos, de reyes, de los hijos del rey y de las ciudades por conquistar. Así que ya saben cuáles son las buenas noticias: que el reino de los cielos ha descendido acá a la tierra. Eso es evangelio y no hay otro.